si es que muero. Y una de las principales cosas que el Señor me ha ido hablando este tiempo, y lo quiero decir abiertamente, lo que principalmente el Señor está hablando en mi vida es de que Él viene pronto. Ya siempre cuando estoy orando, siempre cuando estoy leyendo la Biblia, me dice el Señor: no te olvides de que yo vengo pronto, no te olvides de que yo vengo. Y de verdad de que yo quiero que en este sentido nosotros tomemos bien fuerte en nuestra consideración acerca de qué es lo que va a pasar con nosotros, o cómo está su relación con el Señor Jesucristo el día de hoy. Si realmente yo confío que después de la muerte, que es un proceso que cada ser humano tiene que pasar, si es que realmente yo voy a tener salvación, porque el día de hoy hay que ser bien sincero: cualquier persona que fallece, cualquier persona que muere, se le hace un funeral, se le hace no sé, un devocional, va un pastor o va un cura a leer la palabra al funeral y todo, y como que en sentido van para poder tranquilizar nuestras conciencias, pero la palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, verso 6, de que solamente hay un camino, solamente hay una verdad, y también el Señor Jesucristo se define a sí mismo como el dador de la vida, o sea, dice: yo soy la vida. Es decir, que una persona que no tiene a Jesús es una persona que no tiene la vida. Nosotros podemos existir, nosotros podemos respirar, nosotros podemos hacer todas las cosas, incluso vivir una vida en la cual hay mucho libertinaje, poder decir: no, en mi vida nadie me manda, en mi vida yo hago lo que quiero, soy una persona que está totalmente viva. Pero falta de que el Señor, o falta de que nosotros no enfermemos, o falta de que un familiar esté enfermo, falta de que nosotros estemos en un riesgo de morir, o falta que una persona quizás venga con una pistola, o venga una persona con una cuchilla, o venga una persona que realmente quiera herirte. Y ahí los sentidos, después tú empiezas a sudar, tú empiezas a transpirar, y todas las personas tienen ese miedo a la muerte, ¿ya? Cristianos, no cristianos. Claro, nosotros podemos decirlo, los cristianos, nosotros no tememos a la muerte, porque sabemos que después de la muerte hay un galardón. El Señor Jesucristo nos espera, el Señor Jesucristo va a estar junto con nosotros, y es el anhelo de cada hijo de Dios. Pero igual yo tendría miedo a la muerte, en el sentido de que yo también quiero seguir predicando el Evangelio, po. Entonces nosotros no queremos llegar solo al reino de los cielos, nosotros queremos seguir predicando la palabra para que mucha más gente se salve, ¿ya? Acá quiero saludar al pastor Esteban Pérez, ¿ya? Ahí cariño a la Alejandra, también a mi esposa, y saludo a todos ustedes que están viendo esta predicación. Entonces, yo quiero hablar sobre esto porque yo primero que todo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted tiene miedo a la muerte o no? ¿Usted ha estado en esa situación entre la vida y la muerte? Quizá usted ha pasado por una enfermedad, quizá a usted casi lo asaltan, quizá, no sé, o algún familiar lo ha visto en alguna otra persona, o quizá usted vivió la situación en que justo un auto pasó como muy cerca suyo, quizás cuando era niño casi lo atropellan. Y yo le digo que si el día de hoy usted sigue con vida después de eso, es porque el Señor Jesucristo lo guardó o la guardó, y porque quiere darle una oportunidad para que el día de hoy usted se reconcilie con Jesús. Ya la palabra del Señor nos dice que el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, éste vivirá. Entonces, nosotros nos deja una gran tranquilidad, dice la palabra en el libro de Efesios también, de que Él nos sella con las arras del Espíritu Santo para la redención adquirida. Es decir, que la palabra arras significa garantía. Cuando el Señor te entrega el Espíritu Santo, cuando tú crees en el Señor Jesucristo de todo tu corazón y tú tomas una decisión de seguirle, tú tienes una garantía para poder llegar al reino de los cielos. Nuestra garantía no son las buenas obras, nuestra garantía no son las buenas cosas que yo haya hecho, nuestra garantía no es pertenecer a una iglesia, nuestra garantía no es ser un evangelista, un pastor o sea quien sea, sino nuestra garantía es Jesús mismo, es cuánto yo realmente viví en Él, cuánto yo realmente lo amé, cuánto yo realmente tuve ese encuentro personal y genuino. Entonces, nosotros hemos dicho muchas veces que la salvación, ¿cómo llega la salvación a la vida de una persona? Dice: en esto consiste la vida eterna, y por favor anótelo o en su corazón mismo. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y podemos ver en muchos de los
en los pasajes de la Biblia de que los discípulos no conocían a Jesús, po. Entonces, si leemos San Mateo capítulo 8, en el verso 23 está una palabra que me gusta mucho porque el Señor siempre a mí me la ha compartido cuando yo tengo miedo. ¿Usted ha tenido miedo alguna vez? Todos nosotros hemos tenido miedo alguna vez, pero quiero decirle algo. El Señor Jesucristo, el fuerte en batalla, el Señor Jesucristo nunca ha perdido una batalla, ni nunca la perderá. El Señor Jesucristo un día venció en la cruz, el Señor Jesucristo fue y avergonzó al diablo, avergonzó a toda potestad, avergonzó a todo espíritu demoníaco. Y hay alguien que venció la muerte, ¿sí? Hay alguien que venció la muerte, su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Él venció la muerte, el pecado y la enfermedad, conforme lo que dice Isaías 53, lo que dice en Isaías, también en Hebreos 10:10, el Señor vence la muerte y la enfermedad. Entonces Él tiene una victoria que cuando nosotros creemos y nos acercamos a Jesús, nosotros también somos más que vencedores, según el libro de Romanos, por medio de aquel que nos amó. Entonces, mire, esta es la palabra. Dice, Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Es decir, que el Señor estaba en tempestad. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero dice la palabra, pero Jesús dormía, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo que, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Entonces esta palabra es muy potente. ¿Por qué le digo que esta palabra es muy potente? Porque los hombres que iban con Jesús, la mayoría eran pescadores, po. Entonces ellos estaban acostumbrados quizás en la barca, que algunas veces lloviera, que vinieran los vientos. Entonces dice la palabra que empezaban las olas a cubrir la barca, ¿me entiendes? O sea, eran olas gigantes que venían en la barca. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? De que la barca se empezó a tambalear. Y eso es lo que también ocurre en nuestras vidas muchas veces. Cuando nosotros vamos dirigiendo nuestro rumbo, va en nuestro camino, las olas muchas veces representan los problemas que pueden venir a nuestra vida, los golpes fuertes que pueden venir, y ahí una persona inmediatamente se desespera. Una persona puede decir que está muy bien, pero la persona cuando le falta el dinero, cuando le falta la salud, cuando le falta la familia o cuando le falta el amor, esa persona empieza a desesperarse. Entonces, Jesús estaba en la barca y lo que pasa es que muchas veces nosotros decimos, no, yo tengo a Jesús en mi corazón, no, yo tengo a Jesucristo en mi vida, no, a mí nada me pasa, pero que en realidad cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles y más aún cuando tu vida está en peligro de muerte, es ahí cuando tú empiezas a meditar qué es lo que va a pasar conmigo, porque nadie quiere morir. Entonces el miedo a la muerte es algo que está presente en la vida de cada persona. ¿Usted ha visto los terremotos o lo que pasó en Chile en el año 2010 o en miles de situaciones? Hay gente que empieza a reaccionar de una manera que nunca se le había visto cuando se le pone en jaque y empieza a tener miedo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos una garantía. Usted acepta al Señor Jesucristo, usted recibe la vida eterna. Es así de simple. Cuando nosotros vamos al Señor Jesucristo, Él por el poder, porque Él venció la muerte, entonces a nosotros nos entrega las llaves de la vida eterna, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y nosotros podemos estar tranquilos. Yo quiero contar un testimonio personal. Yo era una persona que igual estaba metido siempre en el tema de las barras y más que todo salía a carretear con mis amigos, salía a tomar, entonces en Villarrica siempre el viernes en la noche o el sábado yo andaba curado, pues, y andaba en la calle a veces. Entonces cuando quería devolverme a la casa eran como las 5, las 6 de la mañana y yo todavía andaba en la calle. Y el tema es de que yo me daba cuenta cuando llegaba a la casa es de que, oye, quizás en la noche cualquier pato malo, como le dice, quizás me hubiera pegado una puñalada y yo hubiera muerto. Entonces, más cuando pasaban como situaciones difíciles, yo decía, oye, en cualquier momento quizás me pasa algo y andaba como muy perseguido, po. Entonces, yo recuerdo que siempre antes de no aceptar a Cristo, cuando yo vivía en el ateísmo, cuando vivía en el no creer, siempre estaba en mi corazón o en mi mente, oye, ¿y realmente habrá un Dios? Oye, ¿usted se ha hecho esa pregunta o no? Yo creo que hoy día se la puede hacer también.
¿realmente habrá un Dios? ¿Qué va a pasar conmigo después de la muerte? Porque la gente cree, algunas personas creen, no, que todo va a ser negro, que entra la gente como en un sueño, otros creen en el tema de la reencarnación. Pero yo les digo que es la verdad. La palabra de Dios nos dice que hay una vida eterna y hay un infierno eterno. Un infierno eterno para poder pagar por nuestras culpas, para poder pagar por nuestros pecados, para poder pagar por todas las iniquidades que nosotros cometimos en nuestra vida, pero asimismo hay una gloria eterna, hay un descanso eterno donde el Señor Jesucristo dice que Él fue a preparar moradas para nosotros. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Que cuando acepto a Jesucristo en mi vida, con la primera vez que yo voy a la iglesia pero con un corazón distinto, ¿sabe lo que ocurre? Es de que después salió el miedo a la muerte, pum. Es que yo podía realmente dormir tranquilo. Hay gente que toda su vida, ¿sabe lo que sufre? Sufre crisis de pánico o el tema del trastorno del sueño, que siempre piensa que la están matando o están oprimidas, que la están aplastando. Esas cosas a mí me pasaban. Y déjeme decirle que son cosas espirituales, ¿sí? Son cosas espirituales que a usted no lo dejan tranquilo, siempre como esos miedos, como esa ansiedad de transpirar. Y esas cosas son cosas completamente espirituales. Pero el día de hoy, si usted está escuchando esta palabra es para usted. El Señor lo hace libre. La palabra en Juan 8:32 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, quizá usted también se ha sentido como los discípulos, ¿me entiende? En ese momento. Los discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? Los discípulos, ¿por qué estaban tan ansiosos? Ellos decían que iban a morir, ellos pensaban que iban a morir. Entonces, el tema es de que el Señor, ¿cómo estaba en esa situación? Miren, y yo quiero que usted entienda esto. Dios está con nosotros, ¿cierto? Siempre el Señor está con nosotros. La palabra de Dios dice que Él es omnisciente, omnipresente, que Él es el todopoderoso, que Él está en todo lugar, que Él no se mide por el tiempo, no se mide por espacio, el Señor es eterno y no hay nada que decir en eso. Pero la palabra de Dios dice que los discípulos estaban en la barca, pero Jesús, ¿cómo estaba? Él estaba despierto, dice la palabra de que Él estaba durmiendo. Entonces, lo que ocurre es de que para que Jesucristo pudiera actuar en ese momento, los discípulos tenían que clamar. Hay un chico que yo estaba discipulando en la universidad y ¿sabe cómo se convirtió él? Ojalá que me esté viendo, no le voy a decir su nombre, pero él dice de que siempre pensaba también el tema de la muerte y estaba muy asustado. Y una noche él estaba con su polola y estaba dele fumar pito. Y estaba fumando estos pitos que son nevados, o sea que también tienen cocaína y todas esas cosas, que estaba comido mezclado, estaba prensado ese pito, esa marihuana. Entonces dice que él empieza a fumar y de repente le empieza a dar como una taquicardia y sentía como que el corazón se le iba a parar. Entonces ahí dice que él exclama, dice, Señor, sálvame. Y dice que en ese momento el Espíritu Santo vino sobre él, dice que el Espíritu Santo la presencia del Señor vino sobre él con poder y fue salvo. Y desde ese momento él dejó de hacer las cosas y cambió su vida. ¿A qué me refiero? Es que Jesús quizás a su lado estaba, pero él no sabía que Jesús estaba. Entonces, en este sentido, para que Jesús venga a su vida, usted tiene que clamar. Clame al Salvador, clame al dador de la vida. El Señor es aquel que le va a dar esa tranquilidad. La palabra de Dios dice, yo doy la paz como el mundo no la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una promesa del Señor. Cuando viene el Señor a su vida, usted puede realmente dormir tranquilo. Cuando el Señor viene a su vida, usted realmente puede empezar a vivir en paz. Cuando el Señor viene a su hogar, el Señor empieza a ordenar las cosas que están dentro de su hogar. Nosotros, yo mismo, no sé, en mi familia siempre garabato para acá, garabato para allá, y que todos los problemas eran por la plata, y que no sé, cada uno vivía su mundo. Pero el Señor Jesucristo, cuando entra a un hogar, ordena el hogar y empieza a darle a cada uno su lugar. Entonces es por el miedo, porque cada persona está demasiado tensa. Pero la paz de Jesucristo es aquella que sobrepasa todo entendimiento. Entonces como que Jesús en este momento, él pensaba, él estaba durmiendo, pero él a la vez sabía lo que estaba pasando. Pero cuando los discípulos claman, pasa un milagro. Usted quiere ver milagros de parte del Señor en su vida, el mayor milagro es la vida eterna. Clame a Jesús. ¿Qué está esperando para poder humillarse al Señor? ¿Qué está esperando para poder decirle, Señor, dame una mano? Jesús, yo quiero conocerte más. Señor, yo quiero entender tu paz.
Ya no quiero que solamente depender de las cosas que escucho de otros o de los testimonios de otros. Señor, yo quiero que tú vengas a llenar mi vida, yo quiero que tú hagas morada en mi corazón. El día de hoy mi casa está abierta para que tú vengas. ¿Y sabes cómo va a responder el Señor? La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, y aquel que abre su corazón, yo entraré con él y haré morada con él y cenaré con él y él conmigo. O sea, el Señor viene a hacer morada contigo y el Señor no se va más. El Señor tiene que reinar en tu corazón. Yo te invito a que el Señor reine en tu corazón, y la real paz, esa va a llegar. En el mundo tú no vas a encontrar paz. En la marihuana, en el alcohol, en las mujeres, viaja, hace lo que quiera, en la adrenalina, ándate a Fantasilandia todo el día si quieres, en el vino. No va a haber paz, porque solamente la paz eterna la da el Señor Jesucristo. Entonces, los discípulos dijeron: Señor, sálvanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que clamar: Señor, sálvanos. Y la salvación fue hecha una vez y para siempre por nuestro Señor Jesucristo. Dice que perecemos. Ellos reconocían de que estaban cayendo, pero el Señor les dijo: ¿por qué teméis? Y el Señor, siempre esta palabra sale en la Biblia, y sale más de 365 veces. Porque yo las conté, me dio incluso el trabajo de poder contarla. La palabra no temas o no tengas miedo sale más de 365 veces en la Biblia, y es la promesa que el Señor a nosotros nos da. No temas. ¿Sabe por qué? Porque principalmente el miedo de la persona es el miedo a la muerte. Dice la palabra en el libro de Romanos que la tabla, los mandamientos de Dios fue escrita en nuestros corazones para que en el día del juicio nadie tenga una excusa o una razón, sino que acusándonos o defendiéndonos nuestras propias conciencias, dice la palabra. Entonces todos nosotros sabemos que matar es malo, todos nosotros sabemos que deshonrar a padre y madre es malo, todos sabemos de que robar es malo. ¿Y por qué? Porque el Señor lo puso en nuestros corazones. El Señor a cada uno le dio una conciencia. ¿Cómo está su conciencia hoy? Y es esa conciencia la que te activa ese miedo a la muerte. Pero a la vez es esa conciencia, cuando uno obedece realmente a poder acercarse al dador de la vida, es de que tú tienes paz. Entonces, lo que pasa es de que dice que el Señor dice que se levanta. Ya, cuando uno clama al Señor, ¿qué es lo que pasa? Que el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador del mundo, aquel que nadie le puede hacer frente, Él viene y se levanta, y se levanta, y con poder, con gloria, con majestad, como el Rey que Él es, el Señor Jesucristo. Y dice que reprende a los vientos y al mar. Imagínense, ¿qué hombre puede hacer eso? A los vientos y el mar. Y dice, y se hizo grande bonanza. Yo le digo algo: nunca crea las circunstancias, nunca crea lo que sus ojos terrenales ven, nunca confíe en las cosas que usted siente, porque hay uno que está por sobre todo eso. Hay uno que hace así y inmediatamente las cosas se empiezan a calmar. Porque el Todopoderoso, cuando uno confía en Él, está del lado de usted. Yo me acuerdo que una vez estaba pasando por un momento muy difícil y mi mamá me llama por teléfono y me dice: Jordi, ¿cómo estás? Yo le decía, yo no sé, pero lo único que sé es que el Señor está conmigo como poderoso gigante. ¿Y sabe quién dijo eso? Lo dijo Jeremías. Jeremías, cuando dice que él ve a Jehová como el poderoso gigante, él tenía riesgo de que lo metieran en la cárcel, que lo azotaran. Él también estaba en peligro de muerte. Pero tú, cuando vas a la oración y tú empiezas a clamar a Dios, tú no ves a un Dios chico, pues tú ves al poderoso gigante. Y yo me imaginaba a un gigante que iba de la mano conmigo, pues, porque la palabra de Dios dice que no tenemos que temer, que yo soy Jehová el que te sustenta, yo soy Jehová, y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces el día de hoy, ante cualquier tipo de miedo, el Señor se hace presente, el Señor se hace fuerte. No tengan miedo, porque nuestro Señor es el dador de la vida. Y miren lo que pasa en el 27 para terminar. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, imagínense, el Señor tiene poder para todo, pero nosotros necesitamos clamar, necesitamos acercarnos a Él. Entonces, cualquier situación de que usted esté pasando, que el día de hoy usted no encuentra calma, vaya a su pieza, arrodíllese, converse con el Señor, y el Señor va a hacer desaparecer todos esos vientos que vienen a su vida, a su cabeza, los malos pensamientos, esa ansiedad que usted, no se fuma para poder sacárselo o toma para poder sacárselo. Esa no es la respuesta. ¿Sabe cuál es la respuesta?
Se llama Jesús de Nazaret. El Señor quiere escribir su nombre en el libro de la vida y siempre Él poder pelear sus batallas. Ya, acá quiero enviar saludos al Byron, mi amigo, mi hermano, que también servimos juntos allá en la Católica cuando estaba estudiando allá. Acá Jaime, ya acá en Coyhaique, y al Roberto, al pastor Esteban, ya a todos mis amigos acá, que el Señor les bendiga mucho. Les saludo en el nombre del Señor. Y ahora, bueno, si no hay ninguna pregunta o si alguien tiene alguna petición de oración, ¿hay alguien que tenga alguna petición de oración para poder orar? Acá en el país donde yo vivo, saben que yo no tenía planeado el poder predicar el día de hoy y acá son las 5 de la mañana, sin mentirle, son las 5:09 de la mañana, pero el Señor ponía fuerte predicar esta palabra. Yo sé que hay mucha gente que en este tiempo está tan ansiosa que hasta suicidarse están pensando, pero yo le digo el día de hoy que ese no es el camino. El camino es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. ¿Ya? Así que el Señor les bendiga mucho. A cualquiera que esté viendo este video, solamente en Jesucristo va a encontrar la vida. Usted no tenga miedo a la muerte. Cuando usted va a Jesucristo y dice, el que cree en mí, mire, escuche, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el Señor prometió darle una resurrección. Así como Jesucristo venció la muerte y al tercer día resucitó, el Señor también promete en el último día, cuando suene la trompeta y el Señor venga, el Señor promete resucitarnos junto con Él en gloria, en majestad, para poder vivir una vida eterna junto con Él. ¿Ya? Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradezco, Padre amado, hoy día esta palabra a los que me están viendo y también a los que llegarán. Señor, yo, en nombre tuyo, Señor, yo digo que tengan paz, que tengan tranquilidad, que no todo está perdido, Padre, que si hay problema económico, si hay problema en cuanto al tema de la salud, si hay, Padre amado, muchos miedos, muchas culpas, no todo está perdido. Padre, levántate como poderoso gigante sobre ellos, Señor, pon tu mano, Señor, en sus vidas, para que, Padre Celestial, tú arregles toda situación, Señor. Pues tú tienes poder, Padre amado, aún para resucitar de los muertos, para poder perdonar pecado y para poder dar vida eterna. Tu autoridad te da, Padre amado, en los cielos, así como en la tierra, Padre amado, para hacer como tú quieras. Y hoy día, Señor, si hay alguien, Señor, que no te tiene, hoy día que esa persona clama, Padre amado, y tú la aceptas en su reino, Señor. Hoy día, Padre amado, si hay alguien que todavía no ha podido dormir hace mucho tiempo, hoy día puede dormir, Padre amado, por el poder de tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, saca toda tiniebla. En el nombre de Jesús, Señor, hoy día ruego de todo corazón a aquellos que tienen familiar enfermo, aquellos que tienen su hijo fuera del Evangelio, aquellos, Padre amado, que les ha sido tan difícil algunas cosas y que están en la misma situación que los discípulos y dicen, Maestro, por favor, despierta que perecemos. Tú al día de hoy escuchas, Señor, y tú les dices, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? Que su fe se fortalezca a través de esta palabra, para que ellos tengan fuerza y puedan seguir adelante. Y lo más importante, Señor, es de que ellos te acepten, Padre amado, como Padre y único Salvador. Gloria a ti, Señor. Te alabo el día de hoy, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos ustedes.